Avanzamos en la segunda temporada del espacio dedicado a la preparación física de fútbol. Como venimos adelantando en los episodios anteriores, tenemos varios anuncios que ayudarán en nuestro proceso de formación continua. Por un lado, nos llena de satisfacción anunciar el acuerdo de colaboración con la Asociación de Preparadores Físicos de España, quien otorgará descuentos a toda nuestra comunidad en el próximo máster de preparación física online, que se dará inicio el año siguiente. Por otro lado, en el marco del presente episodio, presentamos a Santiago Dursi, fundador del software de gestión y control de la carga, quien manifestará los beneficios de contar con un sistema de monitorización deportiva. Por eso, en el afán de ofrecer lo mejor a nuestro gremio, el staff de Virtual CT y Entre Profes unen caminos para ofrecer descuentos a los profesionales del deporte que deseen llevar el control del entrenamiento al siguiente nivel. Así que si después de escuchar nuestro capítulo semanal deseas adquirir la aplicación, solo contáctanos para darte nuestro código de descuento. Así que sin más, vamos con el episodio de hoy. Santiago, bienvenido. A esta que también tu casa. Será un gusto poder conversar contigo acerca del proyecto que llevan en cuanto al control de cargas. Y bueno, creo que es una opción muy interesante que hoy se está manejando en muchos clubes y bueno, también en otros deportes, no solo específicamente en el fútbol, sino en el entrenamiento en general. Pienso que va a ser una charla muy, muy productiva y muy interesante. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que es un placer estar acá, estar invitado. Sé que han pasado grandes profesionales, así que realmente es un honor estar acá charlando con ustedes y poder contarles un poquito lo que hacemos y hablar un poco de preparación física que sin duda es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona. Santi, para iniciar, coméntanos de qué se trata tu programa y cómo nace. Bueno, el sistema que nosotros desarrollamos se llama Virtual CT. Es una plataforma de gestión de la información de los deportistas, ¿sí? Y nació un poco desde la necesidad. Yo, al igual que un montón de profes en todo el mundo, siempre utilicé mucho el Excel y la toma de datos con planillas o con Google Forms y el pasaje de esa información o de ese dato que uno recolecta de los jugadores a una planilla de Excel y el análisis posterior con ese archivo me llevaba muchísimo tiempo, muchísima energía y sabemos que eso que en general los profes el tiempo no nos sobra, con lo cual se me ocurrió hablar con un amigo, Matías Rodríguez, quien hoy es mi socio. Él es licenciado en sistemas informáticos y proponerle empezar a pensar un poco esto. Con lo cual esto fue en enero, febrero del 2019 y durante todo ese año estuvimos desarrollando, armando cosas, probando, cambiando, corrigiendo errores y demás. Y bueno, salió a la luz un poco ahora en febrero de este año, con lo cual es un sistema bastante nuevo, porque no tiene ni un año de comercialización, digamos. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos con las repercusiones que ha tenido, con la cantidad de usuarios, con las funciones que tiene y con mucha expectativa de seguir creciendo. Santiago, nos gustaría, vamos a comenzar un poco también por lo básico y que nos des un concepto un poco de lo que es la carga interna, que es un poco hacia donde vaya dirigida esta plataforma, quizás para algunos profes que están comenzando y tengan ese concepto y ya de ahí comenzar a profundizar. Bien.
Nosotros cuando hablamos de carga interna, si uno se pone a buscar en la literatura, en realidad la mayoría de los autores divide la carga de entrenamiento en dos partes, la carga externa y la carga interna. Todo lo que es carga externa es el estímulo que se le aplica al deportista, ¿sí? Ya sea un estímulo del deporte al que juega, un estímulo físico en el gimnasio o en la cancha o en donde sea. Puede ser medido en distancia, en volumen de kilos levantados y un montón de otras formas. Y la carga interna, que es un poco a lo que nos abocamos nosotros dentro de Virtual, es ver la respuesta o conocer la respuesta que tuvo ese deportista al estímulo que se le aplicó, ¿sí? Generalmente uno precisa de mucha tecnología para controlar carga externa, carga interna. Lo más común es el GPS, que en lo que es la toma de datos de carga externa es quizás hoy lo más popular, lo más conocido. Y en lo que es carga interna, uno de los medios más utilizados, ¿sí? Son las encuestas de valoración subjetiva, ya sea de percepción del esfuerzo o de percepción del bienestar. Además hay otras como la frecuencia cardíaca, el lactato en sangre o el cortisol, ¿sí? Esas son otras formas que requieren otro tipo de equipamiento para poder hacerlo, pero lo que son las encuestas de percepción, que es con lo que trabajamos nosotros en la plataforma, la realidad es que no tiene ningún costo. Lógicamente hay que entender que son subjetivos y me van a decir cuál es la sensación del jugador ante ese estímulo, diferente a lo que me puede decir un medidor de frecuencia cardíaca o uno de lactato, que me va a dar un dato objetivo, ¿sí? de esa medida. Santi, bueno, lo dicen los mismos autores, ¿no? Bueno, que el deportista tiene que primero habituarse a esta forma de entender el entrenamiento. Quisiera saber si en tu contexto haces primero un sistema que el deportista se pueda habituar a este tipo de encuestas o a este tipo de respuestas para luego para que luego ese dato tenga validez. Sí, es así como decís vos. Generalmente cuando se hace uno, si se pone a leer papers y demás, siempre hacen como un periodo de educación del deportista en donde tiene que entender o aprender a interpretar las escalas. Yo ahora actualmente en el lugar donde trabajo, ya vengo trabajando hace bastante tiempo, con lo cual ese periodo ya lo pasamos, pero sí es verdad que en un comienzo a los deportistas les cuesta entender cómo percibir el esfuerzo que sintieron con un anclaje verbal y nada más. Me parece que hay mucho de educación en eso, de hacer que el deportista pase por distintos valores de esa escala en distintos entrenamientos, cosa que pueda reconocer que es un esfuerzo más grande o un esfuerzo más pequeño. Y después, yo algo que digo siempre y que me parece muy importante es que el deportista pueda entender por qué a nosotros nos interesa ese dato, por qué nos es útil. Que uno como educador que es adelante de un grupo pueda explicarle qué es lo que se hace con esa información, qué tipo de decisiones se toman, qué de eso se le muestra al entrenador a cargo, y ese tipo de cosas que hacen que el deportista también valore a la hora de tener que responder una encuesta y lo haga con total sinceridad. Santiago, ya teniendo digamos, esta percepción de cada jugador o de cada atleta, ¿qué decisiones podemos tomar en base a lo que sería el entrenamiento o en base a lo que ya sería una competencia? Bien. Bueno, nosotros a través de la plataforma utilizamos la encuesta de wellness, que son 5 preguntas de calidad de sueño, fatiga general, dolor muscular localizado, estrés y humor. Y por otro lado, la percepción subjetiva del esfuerzo en una escala de Borg de 0 a 10. Con lo cual a nosotros
ese dato nos va a dar, por un lado, con el wellness, la sensación del bienestar del jugador previo al entrenamiento, y la percepción del esfuerzo nos va a decir qué tan intenso fue el entrenamiento o el partido para ese jugador. Con esos datos, nosotros primero podemos ver si lo que nosotros teníamos pensado o que nosotros teníamos programado para ese día, en cuanto a los valores de carga, si era un día de carga alta, de carga media o de carga baja, o en esto por ahí cada profe o cada cuerpo técnico tiene su forma de categorizarlo, pero siempre hay una zona de impacto a la que uno intenta llegar. A través de la percepción podemos ver si estuvimos en ese lugar. Y con las encuestas de bienestar, al día posterior podemos ver cómo es el grado de recuperación que tiene el deportista con respecto a la carga del día anterior y a la vez cómo llega a ese entrenamiento que sigue, ¿sí? Además, al tener dividido el bienestar en distintos tipos de preguntas, por decirlo de alguna manera, yo lo que hago es agrupar fatiga general y dolor muscular como variables de la condición física, así de cómo está físicamente el jugador, y el sueño, el humor y el estrés más relacionado a lo psicológico. Entonces, de acuerdo a dónde veamos que está bien o mal ese jugador, podemos intervenir, ya sea trabajando en conjunto con el cuerpo médico, si es que tiene que ver con algo físico, en conjunto con un cuerpo de psicólogos, si es que lo tengo en el club o no, ¿sí? Y si no, muchas veces a mí me ha pasado, yo en el lugar donde trabajo no tengo un psicólogo a disposición, y muchas veces es acercarse al jugador o a la jugadora, preguntarle cómo está, quizás hay algún problema familiar que hace que su humor no sea el mejor, o muchas veces deportistas que estudian y que están en épocas de parciales, entonces uno fácilmente en el wellness empieza a ver cómo las variables de humor, calidad de sueño empiezan a ir muy hacia abajo, ¿sí? Y en esos casos, muchas veces nosotros desde nuestro lado tomamos la decisión de bajar cargas, modificar, separar a algún jugador, hacer un trabajo diferenciado, ese tipo de decisiones. Santi, y con relación a la plataforma propiamente dicha, entiendo que cada deportista tiene su perfil, que cada deportista ingresa la información que el operador requiere. ¿Cómo es esa interacción entre el deportista, plataforma y luego cuerpo técnico? El sistema nosotros lo tenemos armado para trabajar a través de un sitio web que funciona como una nube, que es en donde ingresa el cuerpo técnico, ¿sí? o el quien se haga cargo del cuerpo técnico de este control. Y por otro lado es una aplicación móvil, que es la que descargan los deportistas en sus teléfonos, y a través de esa aplicación es que ingresan diariamente o cuando el entrenador lo requiera a completar todos los días encuestas de wellness, encuestas de percepción los días que se haya entrenado o competido. Y en ese lugar también pueden ver planes de entrenamiento que tengan cargados, ya sean generales, que los ve todo el equipo, o planes individuales que se le asignen a algún deportista en particular. Y además de eso pueden ver variables estadísticas de cómo es la carga cómo está yendo la carga de la semana, el wellness de la semana, si tienen datos de testeos, de rendimiento físico, también pueden ver ahí unos pequeños gráficos estadísticos que les muestran cómo fue el resultado de esos testeos. Y toda esa información que el deportista carga inmediatamente aparece en la nube del administrador, que a través del sitio web puede ingresar y ver esa información, gestionar, exportar datos, como decía antes, agregar planes de entrenamiento generales o individuales y algunas funciones más. Bien, Santiago, hacia ahí, bueno, hacia ahí iba la próxima pregunta que teníamos, que era ¿qué otras funciones tiene la aplicación, aparte de lo que sería el cuestionario de bienestar o de wellness y el de percepción subjetiva del esfuerzo? ¿Hacia dónde van, o sea, hacia dónde se proyectan ustedes con esta aplicación o ustedes mismos como empresa en este ámbito del deporte y del control de carga? Bien.
En primera instancia, lo que tenemos es lo que se desprende de la percepción subjetiva del esfuerzo, que es, en principio, unidades arbitrarias de cada sesión, que es la percepción por el tiempo de entrenamiento, y a partir de eso lo que es carga aguda, carga crónica y ratio agudo crónico. Eso en principio que sigue teniendo que ver con la carga interna. Después tenemos planes de entrenamiento individuales o generales, en donde se pueden agregar imágenes, enlaces de videos. Se pueden agregar testeos de rendimiento físico, como decía antes, que el deportista puede ver cómo fueron sus resultados. Eso se genera una valoración automática que hace el sistema, en donde se valora cada punto, digamos, cada testeo, de acuerdo al desvío estándar del equipo. Después tenemos registro de lesiones, registro de asistencias, registro de pesos, fichas individuales de deportistas con información personal, que eso lo completan los jugadores directamente desde la aplicación. Se pueden enviar notificaciones a los celulares como recordatorio para que los deportistas completen sus encuestas. Y por supuesto, toda la información se puede exportar para, en cualquier caso, darle el tratamiento estadístico que cada uno quiera en un Excel o en el formato que se quiera, y generar reportes que nosotros tenemos predeterminados, reportes de carga de las últimas 12 semanas o reportes semanales, distintos tipos de reportes que fácilmente se pueden exportar y enviar a entrenadores o a los jugadores mismos. Y en cuanto hacia dónde vamos, bueno, como les decía antes, no tenemos ni un año de desarrollo, y la verdad que de desarrollo sí, porque fue el 2019, pero de vida, digamos, y la verdad que hemos superado ya nuestras expectativas de lo que iba a ser o de lo que creíamos que podía ser el 2020. Con lo cual estamos trabajando bastante, queremos seguir ofreciendo distintos recursos dentro de la plataforma, que no sea solo una plataforma de control de carga interna, sino que sea una plataforma real de gestión en donde se puedan aunar todas las áreas de trabajo que involucra un cuerpo técnico. Área técnico-táctica, área física, área médica, área nutricional, área psicológica, área dirigencial. Entonces, un poco las expectativas de desarrollo que tenemos, que ya están, digamos, ya las tenemos preparadas, falta plasmarlas en lo que es la informática, van en ese camino. Santi, nosotros en este espacio intentamos que, bueno, que cada invitado nos deje sus referencias bibliográficas, algún autor que siga. Bueno, en este caso, nuestro tema es un poquito más específico, el tema que estamos tratando, pero si alguien quiere profundizar más en este tema, algún autor que nos recomiendes, algún libro, algún estudio que te haya impactado, o o algún curso bueno, que consideres que sea esencial bueno, para llevar a cabo este trabajo, o para llevar a cabo esa interacción con los datos de buena manera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mirá, hay muchos papers que hablan hoy en día de estos temas, que están a disposición en Internet, en distintas páginas de Internet. Uno de los máximos exponentes en esto es Tim Gabbett, es australiano, y la verdad que si se googlea el nombre, ya aparecen muchísimos papers que hablan del control de la carga, del ratio agudo crónico, y distintas formas de control. Y por otro lado tenemos a Impellizzeri, que es un italiano que un poco lo que hace es retrucar la propuesta de Gabbett, fundamentando algunos sesgos estadísticos y algunas cositas que Gabbett quizás no dejó en claro en sus estudios. Y también es muy interesante poder leerlo, ¿sí? Es un poco leer las dos caras de una misma moneda, y es bastante interesante poder leer las dos cosas y después uno sacar sus propias conclusiones, que me parece que eso termina siendo lo más importante. Después, en español hay de Casamichana, hay muchos papers, y hay un libro que es interesante, que es un libro de McGuigan,
que se llama Monitoring Training and Performance in Athletes. Así como libro de control me parece que es bastante interesante. Así que ese si se puede conseguir, y si no, los invito a que me escriban o algo y lo puedo compartir. Bien, para finalizar, Santiago, también nos encantaría que, bueno, nos indicaras un poco con qué instituciones o qué clubes están trabajando actualmente. Y también, bueno, un mensaje final para toda esta audiencia que nos escuchan, los profes que también nos oyen, para cerrar esta charla. Actualmente nosotros tenemos una alianza con la Federación Chilena de Rugby, a través de la cual le proveemos del sistema a todos los equipos de la federación, todos los representativos nacionales. Después estamos trabajando con varios clubes de fútbol acá en Argentina, con Huracán, por ejemplo, y con clubes de segunda o tercera división como Morón, Gimnasia de Jujuy, San Telmo. Y después en otros países de Sudamérica con el Club Strongest de Bolivia, con el Barcelona de Ecuador, por ejemplo, y después en otros deportes también, como por ejemplo acá el Club Boca Juniors lo utiliza con su equipo de básquet, que juega Liga Nacional, y por ejemplo River lo utiliza con su equipo de futsal, que juega también Primera División de AFA, y después varios clubes más de básquet, de hockey sobre césped, de rugby, de acá y de varios países de Sudamérica con los que ya estamos trabajando. Y después, en cuanto a dejar un mensaje, la verdad voy a tomar un concepto que no es mío, que es de Adrián Baccarini, que es un profe amigo y para mí un referente en la materia, que actualmente trabaja en la Federación Peruana de Fútbol. Y él siempre dice que hay que valorar lo que nosotros producimos, lo que sabemos, y tomar decisiones con esas herramientas. Es ser productores de nuestro propio conocimiento, no esperar que para hacer algo que esté en un paper, sino ser nosotros los que generemos nuestro propio conocimiento. La verdad me parece bastante interesante, y como lo conozco a él, sé que él es de esa manera, y cada vez que hablo y nos vemos transmite eso. Así que me parece un concepto bastante interesante para todos. No esperar a leer algo científico o que llegue a ser ciencia, sino primero hacerlo práctica y ver qué pasa. Santiago, agradecerte nuevamente los minutos que nos has aportado y tomado en este caso para esta charla, para ilustrarnos lo que es un poco lo que realiza la aplicación con el proyecto que llevan a cabo, que bueno, creo que es muy valioso en estos tiempos, y sobre todo en algunos casos que para profes que no están al alcance de algún sistema de tan alta gama, por decirlo así. Esto creo que es una alternativa excelente para el manejo y control de carga, que nos lleva un poco a estar más cerca de ese control o de esa carga real que pueda tener el atleta desempeñando un entrenamiento o en una competencia, y que bueno, en base a eso poder tomar decisiones que nos puedan beneficiar en el rendimiento o en el performance de los atletas. Entonces, agradecerte, y bueno, te dejo a Salvador para que cierre el podcast. Santi, de verdad que bueno, teníamos mucho tiempo comunicándonos y bueno, logramos compatibilizar horarios y bueno, de verdad que la espera me ha servido porque bueno, me voy con esa sensación de que bueno, de que es una herramienta súper útil, es una herramienta súper valiosa. Y como lo dijo mi compañero, agradecerte estos minutos que nos hayas dedicado para, bueno, para hacer esta pequeña exposición, y bienvenido a las familias Entre Profes. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. Ha sido un placer, muy linda charla. Y bueno, bienvenido a ustedes a la familia de Virtual.